Le vamos a pedir un análisis primero, general, a nuestro primer invitado, que es José Simonelli. Hace mucho que no estabas con nosotros, Pepe. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones entonces al canal por esta importante expansión y por supuesto a tu programa, ¿no? Ahora te van a conocer en todo el país, no solo en Córdoba. Mirá vos, el hecho de ser conducido por una persona tan importante como vos es un lujo para mí, así que... Bueno, desde la última vez que conversamos, y sobre todo que conversé contigo, eso fue el año pasado, han pasado muchísimas cosas, algunas de ellas que hacen ver que se sigue por el mismo derrotero, se sigue insistiendo con los mismos métodos, las mismas políticas, los mismos eslogans, y la economía cada vez peor, ¿no? Así es, pasó tiempo y los problemas se profundizaron, digamos. No es que alguno se solucionó, ¿no? Teníamos problemas de tipo de cambio y hoy seguimos teniéndolo. Cada vez peor. Cada vez peor, sumado a que teníamos poca reserva y hoy casi no tenemos reservas. El nivel de actividad estaba mesetado y ahora está con tendencia declinante. La inflación era alta y ahora no solamente sigue siendo alta, sino que espiralizándose. Así que las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que es el único anclaje a las expectativas que tiene este gobierno, porque no tiene plan, eran, digamos, difíciles de cumplir y ahora nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso de la... jubilaciones. Pero en el caso de las reservas, como consecuencia del impacto de la sequía, que son de imposible cumplimiento, a punto tal que el fin de semana el Fondo Monetario Internacional nos dio nos autorizó una rebaja en las expectativas, digamos, de lo que teníamos que acumular. Así que digo, los problemas siguen siendo lo mismo, pero agravados y con una sociedad que poco a poco se va sumiendo en la pobreza, ¿no? Una sociedad que tiene 40% de pobres, donde la clase política no logra involucrarse en la agenda que le preocupa a la gente, sino que está en su propia agenda, en una agenda de poder, digamos, de quiénes van a ser las cabezas de cada coalición y demás. Así que me parece que estamos peor que hace un par de meses, que fue la última vez que estuve con vos, desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, sin duda. Y ya que mencionamos el Fondo Monetario Internacional, perdón, hubo una advertencia del fondo en torno a esta nueva moratoria, porque han dicho, ¿de dónde van a sacar la plata? Nos vienen a pedir a nosotros un waiver, un perdón, ¿y de dónde van a sacar la plata para ello? Entonces han dicho, únicamente a los más necesitados han dicho. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional ha entendido que la crisis va a impactar en la acumulación de reserva, la sequía, perdón, va a impactar en la acumulación de reserva porque le pega al sector más dinámico que tiene la economía y al exportador por excelencia que tenemos, y por eso ha morigerado ese objetivo, pero no así con el déficit fiscal, que lo sigue manteniendo en 1,9, porque obviamente sería muy peligroso que aceptara una reducción no una reducción, sino un aumento del déficit fiscal permitido cuando estamos entrando en un año electoral. Con claridad el fondo sabe que ese excedente va a ser usado para hacer, digamos, para cuestiones políticas más allá que para lo más necesitado. Y el fondo siempre dice que, y porque eso lo aprendió de la anterior crisis que tuvo la Argentina en el 2001, que todos los ajustes que haya que hacer hay que hacerlo manteniendo la cobertura sobre los más débiles, ¿no? Para tratar de que la cuestión social no eclosione, pero lamentablemente en Argentina, bueno, sabemos que por ahí existen otras prioridades y esta situación social de hartazgo comienza a preocupar a muchos, nos comienza a preocupar a muchos, ¿no? Vienen meses muy difíciles en lo económico, tanto en lo que queda este año como los primeros del gobierno que viene, y lamentablemente no está la situación social. No soy un especialista ni mucho menos, habría que preguntarle a alguien que sepa, pero digo, la situación social está cada día un poquito más tensa, ¿no? Indudablemente, pero vos sabés que es sobre llovido mojado, porque en el Fondo Monetario han dispuesto desde ya, están tomando previsiones para un recargo de intereses por 1.500 millones de dólares en prevención de posibles pérdidas que podría tener el fondo, y esto como consecuencia de los incumplimientos que tiene Argentina y que puede llegar a tener como consecuencia de la sequía, ¿no? Hay un memorándum en ese sentido. Sí, probablemente el fondo nos va a ayudar a cruzar el río, entiendo, no nos va a soltar la mano, porque hay una corresponsabilidad en el fondo en esto, ¿no? En sí, haber seguro sobreasistido a la Argentina. Así que desde ese punto de vista me parece que el fondo nos va a ayudar
a llegar, digamos, hasta el proceso electoral y luego al traspaso del gobierno. Sí me parece que va a ser muy exigente con un próximo gobierno, porque el próximo gobierno del signo político que sea va a tener poder político, cuestión que este gobierno no tiene, claro. Va a tener mayor consenso, cuestión que este gobierno no tiene, digamos. Entonces acá lo que el fondo me parece que está tratando de hacer, y en esto uno interpreta la morigeración de la acumulación de reserva, lo que está tratando de hacer el fondo es tratando de acompañar a su principal deudor para que no llegue a un default, porque perjudicaría no solamente la imagen del fondo, sino que podría generar algún contagio sistémico, y eso le preocupa en un momento donde el mundo está convulsionado, donde hay una crisis bancaria que no se terminó de solucionar, donde hay una guerra de Rusia contra Ucrania que sigue generando distorsiones. Así que me parece que desde ese punto de vista el fondo nos va a acompañar, pero no nos va a permitir que con la plata del fondo hagamos política, ¿no? Por las dudas, esos 1.500 millones de dólares los van a poner en el haber de ellos, no el nuestro. Pero sobre llovido mojado tenemos ese juicio, esa determinación de la jueza de la zona sur de Manhattan en contra de Argentina por YPF, que nos puede costar 19.500 millones de dólares, ¿no? Así es. Al Estado argentino, no a YPF. No hubo ningún analista que en su momento no dijera que eso iba a pasar, porque lo que se hizo fue violar el propio estatuto de YPF. Una ineficiencia lo que absoluta. Por ahí nadie tenía la magnitud que podía ir de 4.000 a 20.000 millones, como bien decía. Así que me parece que es, de nuevo, un nudo más que va a tener que desatar el próximo gobierno. No es menor, cuando tenemos, por otro lado, muchísimas exigencias desde el punto de vista de compromisos asumidos, porque, digamos, lo último que debería hacer un gobierno es reestructurar la deuda que ya fue reestructurada por Guzmán, porque esa deuda está con baja tasa de interés, comparada con la tasa que rinde hoy en el mundo, y con un periodo de pago bastante largo, digamos. Pero claro, si comienzan a surgir este tipo de eventos, van a ir, digamos, generando obstáculos para poder cumplir con esos bajos intereses y capital que va a empezar digamos, a producirse en los próximos años. Así que, de nuevo, un escollo más para un gobierno que ya me imagino que estará diseñando, y espero que así sea, porque de lo contrario tenemos muy preocupados, diseñando qué alternativas va a tomar el primer día que asuma. Espero que se nos la cuente a los argentinos, que de una vez por todas nos digan qué es lo que piensan hacer, para que cuando llegan lo puedan hacer si tienen el consentimiento de los votantes, porque los desafíos son muchos y las herramientas son muy pocas. Y me parece que lo más importante que le tenemos que pedir a todos los argentinos, que de una vez por todas nos saquemos el velo, y que cuando no pedimos ajuste seamos conscientes de que el ajuste lo pagamos lo mismo, lo pagamos por intermedio de la inflación. La inflación es la forma más perversa de ajustar, porque ajusta a los que menos tienen, erosiona el ingreso de los que menos tienen e insume a la pobreza cada vez a más gente. Simplemente pensemos lo que fue la inflación de febrero, que a todos nos preocupó, 6,6. La de alimento, 9,8. Ahora, si vos agarrás la anual, para no agarrar en un mes particular que fue del 102, si vos agarrás la inflación que tuvo la canasta básica total, que es la que se utiliza para determinar pobreza, fue del 111%. Y si tomás la canasta básica alimentaria, que es la que se utiliza para definir indigencia, esa fue del 115%. Es decir, obviamente los que menos tienen enfrentan un efecto de erosión de sus ingresos, sean formales o informales, mucho más perverso que los que enfrentamos, los que tenemos la suerte de tener una canasta más equitativa, digamos, o más equilibrada en términos de bienes y servicios. Y de nuevo, pensemos que cuando nos dijeron hace 2 días o 3 días atrás que los indigentes eran 8,1% y que habíamos mejorado respecto al semestre anterior, pensemos que los niños de 0 a 14 años era 12%. Quiere decir que hay un 12% de niños que no comen lo suficiente, quiere decir que están hipotecando su futuro. Entonces digo, en esto me parece que la política de una vez por todas se tiene que poner en la agenda de la gente, dejarnos de mentir que aumentando el consumo vamos a poder controlar la inflación, y de una vez por todas hagamos un plan de inflación antiinflacionario serio, con consensos, y que le permita a la producción poder generar lo que mejor saben hacer los empresarios, que yo siempre digo, los empresarios argentinos son unos ídolos, digamos, ¿no? Porque todos los días levantan las persianas en este país, cuando en realidad los incentivos serían para bajarlas e ir a otro lado. Bueno, dejemos a los empresarios producir, ayudemos a que se produzca y discutamos cuál es el esfuerzo que vamos a tener que hacer para salir de una economía tan perversa, donde el gasto público genere emisión y esa emisión termine generando más pobreza. Clarísimo,
Pepe, como siempre, muchas gracias. Un gusto.